Joint Commission, que es ahora vamos a hablar de qué se trata y qué es y para qué se dedica, y otro es sobre bioingeniería, ¿sí? El primer archivo, que es el archivo que es un archivo Word, que trata sobre lo que sería la parte de calidad que nos quedó colgada, es sobre lo que son las auditorías que se hacen en los centros de salud, ¿sí? Entonces, yo creo que en algún momento habíamos hablado de lo que eran las auditorías internas y externas, y las internas eran las que se hacían dentro del mismo, dentro de la misma institución, como quien controlaba cada cosa, que todo fuera, que se hiciera de la forma correcta o lo mejor posible, y se evaluaban todos los procesos de todas las tareas que se realizaban en cuanto a los pacientes y en cuanto a las actividades y en cuanto al equipamiento que se disponía, ¿sí? Eso es una auditoría interna, sería el control interno hecho por ejemplo, uno trabaja en una institución, en un hospital, en una clínica, y el jefe de cada área es quien va controlando que todas las cosas se hagan constantemente. Y a su vez, cada tanto tiempo hay que hacer unas presentaciones que son sobre producción. Sobre producción quiere decir sobre lo que se hace, por ejemplo, en todo un año. No sé, si hablamos de quirófano, cuántas cirugías se hicieron en el año, si ingresó recurso humano nuevo, si se compró equipamiento nuevo, ¿sí? Todo eso. Eso está a cargo del jefe de cada área y esa es la forma de auditarlo. Esperen que vamos a permitirle que entre brisa. Entonces eso sería una auditoría interna. Las auditorías externas están dadas por organismos diferentes. Pueden ser organismos contratados por la misma institución, pero que quieren que les muestren una visión externa de cómo sería, de cómo se ve la institución hacia afuera, ¿sí? No solo midiendo lo que dicen los pacientes, que se acuerdan que nosotros hasta la semana pasada habíamos visto la calidad evaluada por el paciente en sí, por la persona que utilizaba los recursos, las tareas o lo que fuera, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, las auditorías externas van a ser, por un lado, el usuario, que sería el paciente propiamente dicho, y por otro lado serían las empresas que se dedican a hacer este tipo de auditorías. Eso es a nivel local, digamos. Cuando un organismo quiere tratar de certificar a nivel calidad, lo que hace es postularse ante diferentes organismos. Y esos organismos son, por ejemplo, comisiones que vienen a las instituciones y evalúan absolutamente todo. Por ejemplo, desde la seguridad, desde la infraestructura, desde las tareas que se realizan. Entran a cada uno de los servicios y visualizan. Por ejemplo, si entran en un quirófano, visualizan que todas las drogas que se tienen no estén vencidas, que estén en condiciones, que la limpieza sea la correcta, que las cirugías se realicen en el ambiente que corresponde seguro para el paciente. Lo mismo en la parte administrativa, o sea, que lo administrativo se haga en tiempo y forma, por ejemplo, una turnera en cuanto a dar los turnos, en cuanto a la recepción de los pacientes, en cuanto a la entrega de los resultados y demás. Todo eso lo hacen esos organismos que son nacionales o internacionales, ¿sí? Cuando una institución quiere recertificar o certificar internacionalmente, lo hace ante un organismo específico que se llama Joint Commission, ¿sí? Ahora, ustedes pudieron ver el archivo ese que les había subido hoy. Sí, lo estuve chusmeando. No el Power, pero sí el otro, que son dos hojas. Bien. Espérenme que vamos a tratar de abrirlo para compartirlo. En lo que yo les mandé hoy de qué se trataba esta comisión, lo hice bastante acotado con todo lo que ustedes deberían saber o lo que sería necesario saber desde lo que es calidad de atención, ¿sí? Déjenme que aceptamos a Juárez. Avísenme cuando vean el archivo. No se ve. ¿Se ve? Sí. Bien. Ahí estamos. Bueno, entonces acá yo les puse de qué se trataba, qué es la Joint Commission. Como les conté recién, la Joint Commission es una comisión internacional que puntualmente se encarga de lo que sería la acreditación de los centros de salud a nivel internacional. Esta es una institución, una comisión que viene desde Estados Unidos
hace muchos años que está evaluando y tratando de recertificar y hacer acreditaciones en nuestro país, y hay diferentes hospitales y diferentes clínicas que ya han acreditado, ¿sí? Una de esas clínicas que ha acreditado, por ejemplo, es el Hospital Alemán, y año tras año tiene que recertificar. Una vez que uno alcanza la acreditación de calidad, o sea, que dice que en todos sus servicios la atención que se brinda en cuanto a la salud es de buena calidad para el paciente, para la institución y lo que hace en forma de prevención, tiene que sostenerlo. Entonces, una vez que se evalúa por primera vez, año tras año va a ser reevaluado. Y lo que se busca es la reacreditación anual. Este tipo de auditorías y este tipo de acreditaciones se trata de hacer en centros que sean ambulatorios, por ejemplo, o de atención primaria. ¿Saben lo que es la atención primaria? Ustedes lo vieron en salud pública, ¿no? ¿Recuerdan eso? Lo que era la atención primaria de salud, que era la prevención, vacunas, Sí. centros asistenciales, bien. También centros de salud mental, servicios que tienen atención domiciliaria, y hay algunos que, por ejemplo, incluyen todos, por ejemplo. Uno tiene una institución que puede tener centros ambulatorios, atención primaria, salud mental, servicio de atención domiciliaria y clínica. O sea, clínica estoy hablando de a nivel hospital. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el Hospital Alemán, la Clínica Suizo-Argentina, el Sanatorio de los Arcos. Tiene todo esto. Brinda atención domiciliaria, brinda atención de salud mental en diferentes centros, ya sea a través de lo que sería su prepaga o su obra social, como en este caso podría ser Swiss Medical, como en la institución en sí. Entonces eso hace que pueda acreditar a este tipo de comisión y que esta comisión pueda evaluarlos, ¿sí? Todo proceso de la acreditación está dado en forma voluntaria. Nadie obliga a las instituciones, en nuestro país al menos, nadie las obliga a que se promulguen, a que sean evaluadas, por ejemplo, para recertificar en este caso, para acreditar como centro de salud de calidad de atención en salud. Cada uno lo hace por su propio mérito y también lo hace por su propia voluntad. Por supuesto que el centro que acredita se lo considera un centro de alta complejidad y mejor calificado que cualquier otro centro que no tiene la acreditación de Joint Commission, ¿sí? Entonces, esos centros, para el centro de salud que es privado, esto le va a generar dinero, ¿sí? Un centro de salud privado es un comercio, más allá de que se dedique a salud. Entonces, todo lo que brinde de atención lo va a brindar a través de un rédito económico, va a querer cobrar por el servicio brindado. Pero si ese servicio brindado es de calidad, le permite cobrar más. Entonces, acreditar para una institución de salud privada lo que hace es brindarle una posibilidad de aumentar sus ingresos y los aumentan considerablemente. Entonces, de ahí después pueden discernir lo que son, por ejemplo, planes de prepaga y demás, ¿sí? Por qué calidad de atención le van a brindar a cada persona según el lugar en el que la ubiquen, ¿sí? Esto traducido a nivel privado. Si esto lo traducimos a nivel público, hay muy pocos hospitales que han certificado en lo que es la Joint Commission. Primero porque una de las cosas que pide es que la calidad de atención no sea solo en la institución, sino que sea descentralizada y de que llegue, por ejemplo, al domicilio del paciente. Y eso a nivel salud pública en nuestro país es casi imposible. Es por eso que los lugares privados tienen como una mayor posibilidad de poder registrarse y de poder acreditar ante la Joint Commission y tener normas de calidad acreditadas para el trabajo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Una vez que los hospitales o que las instituciones deciden registrarse para ser evaluadas por esta Joint Commission o por cualquier otra institución o cualquier otra organización o comisión que evalúe a nivel de calidad, lo que se les hace es, se anotan y se les otorga un turno. Ese turno puede ser, por ejemplo, nos anotamos ahora y el turno lo tenemos para dentro de 3 años, ¿sí? No es que uno se anota y viene mañana a evaluarnos. Entonces uno tiene esos 3 años, se les da una especie de bibliografía donde dice cuáles son los requisitos a cumplir. Entonces esa institución tiene ese tiempo que le dieron hasta llegar al turno para decidir si finalmente va a querer acceder a esto o no. Y hasta 60 días antes de llegar al turno puede retrotraerse en su decisión. O sea, 60 días antes, si yo que soy la institución veo que no puedo cumplir con alguna de las normas que me está pidiendo,
puedo cancelar ese turno y puedo decidir no recertificar o no acreditar por primera vez. ¿Se entiende? Que se puede cancelar, que es algo que se pide un turno, se puede cancelar, y si no lo cancelamos, cuando nos vienen a evaluar, tenemos que cumplir con la lista de requisitos que se nos entregó en el momento en el que fuimos registrados. Profe, una Sí. pregunta. Diga. Por ejemplo, ¿no? Usted está hablando de que si se registran, después se hacen controles anuales, sí. Dijo que eran. Sí, sí. ¿Esto también es obligatorio? O sea. No, una vez que vos te registrás para decir, sí, bueno, quiero acceder a que me controlen, que un organismo venga y me controle como institución, sí, la primera vez que vos acreditás, ¿sí? Vos tenés que, para poder acreditar, para tener ese certificado de acreditación de calidad, tenés que cumplir con todos los requisitos que se te dieron en el momento de la inscripción, en el momento del registro, ¿sí? Esa es la primera vez. Y después, año tras año, una vez que vos te inscribiste, año tras año te van a evaluar. Si vos no te inscribís y no lo hiciste ninguna vez, es como que no te van a evaluar nunca, porque no estás registrado. Recuerden que yo dije que esto era por su propia voluntad. Nadie obligaba a nadie en nuestro país a tratar de certificar a nivel calidad. Profe, y supongamos, si estos requisitos que ellos piden una vez que uno se registró, si al año siguiente no está en orden lo que se pidió, ¿qué pasaría? No recertificás y tenés la certificación, te dura anualmente. Por ejemplo, no sé, un organismo pidió la acreditación para este año 2021, ¿sí? Entonces, no sé, desde mañana, 20 de octubre, hasta el 20 de octubre del 2022, vas a tener esa recertificación. Se te va a otorgar como que esa certificación es, no sé, es valedera. El 21 de octubre del 2022 te vuelven a evaluar. Si vos no acreditaste, a partir de ese momento ya no tenés acreditación. Uno puede, no solo, si bien una vez que uno se inscribe lo evalúan anualmente, no es obligación que uno recertifique y acredite anualmente. Puede acreditar años sí y años no. Lo que pasa es que las empresas de salud, o sea, las clínicas y sanatorios, más de los de renombre, es como que pelean esta acreditación, porque como les conté antes, es lo que les permite ganar más dinero. Claro, ¿sí? Es para que el hospital se mantenga, digamos, como en alto rango, en una posición mejor. Claro. Un hospital, por ejemplo, que recertificó hace varios años y que recertifica sistemáticamente, lo hace, pero lo hace por lo que sería su reconocimiento, no por un rédito económico como lo hace el ámbito privado, ¿sí? Un ejemplo, el Hospital Garrahan recertifica periódicamente como un hospital de calidad, ¿sí? Con esta misma institución, con la Joint Commission, ¿sí? Otro hospital es el Sor María Ludovica de La Plata, que es otro hospital de niños. Generalmente los hospitales de niños son más centralizados y a su vez tienen amplias posibilidades de certificar los niveles de calidad, porque son donde tienen más posibilidades de cumplir con los requisitos que piden estas asociaciones. ¿Entienden? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Por qué les parece que pueden recertificar más fácil en cuanto a la calidad de atención de un chico, de un niño, y no en los lugares de adultos? En cuanto a lo que es la atención. Yo llevo a mi hijo al médico, ¿no? A un hospital X. Me dicen que tengo que hacer tal y tal cosa, y yo como madre quiero que mi hijo se cure, ¿no? Se supone que para eso lo estoy llevando al médico. Entonces se trata de cumplir todos los pasos que se indican. Eso también se evalúa en esta recertificación. No solo se evalúa a la institución, sino se evalúa la calidad de paciente que se tiene. El paciente que es un niño, el paciente que es pediátrico, no le queda otra que acceder a lo que el mayor, que se supone que tiene la potestad sobre él, está obligándolo a hacer, ¿sí? Más allá que sea por su salud, y la institución tiene que velar por la salud de esa criatura. Entonces esos hospitales ya tienen como el 50% aprobado, porque siempre de las dos partes, o sea, familiarmente, desde el paciente y desde la institución, hay un común acuerdo de cumplir con las normas de calidad, o sea, de cumplir con lo que se nos dice como pacientes, y desde el hospital de cumplir con el tratamiento indicado para ese chico, ¿sí?
En cambio, en los adultos, lo que pasa es que a veces nos dicen, tenés que hacerte una placa, unos análisis, y uno va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y capaz que no lo hacemos, ¿no? Y después volvemos al año siguiente, me tenía que hacer tal cosa el año pasado, o hacemos los estudios y llevamos los estudios 3 meses después. Entonces es como que uno no va cumpliendo con ciertas cosas. Es por eso que los hospitales de niños tienen muchas más chances de acceder a todos los requisitos que pide esta comisión. ¿Sí? ¿Está bien? Ludmila, ¿escuchaste lo que... ¿Está bien lo que te respondí? Sí, gracias. De nada. Bueno, así como les contaba entonces, que estos hospitales se pueden registrar para ser evaluados y demás, también existe una junta evaluadora, ¿sí? La junta evaluadora es un grupo de personas que esta comisión destina a que vayan a visualizar, auditar todo lo que se realiza, ¿sí? Las evaluaciones se hacen en distintos puntos, y esos distintos puntos son distintos puntos donde esta comisión va a obtener información. ¿Qué información busca? Entrevista a pacientes y a profesionales. Les pregunta, por ejemplo, a los pacientes cómo son atendidos, cómo pueden acceder a a lo que necesitan en cuanto a salud, a los diferentes procesos, todos esos procesos que nosotros ya vimos, lo que es el proceso de atención en calidad y demás. Lo mismo con los profesionales que atienden, les preguntan si están conformes en el lugar donde trabajan, de qué forma trabajan, si tienen posibilidades de ascenso o no. Todo es importante, ¿sí? Un profesional que no trabaja a gusto en un lugar, la calidad que va a brindar de atención más de una vez puede llegar a ser deficiente. Entonces, por eso es que también se pone, digamos, la auditoría a fijarse en este tipo de cosas. Después visita los diferentes servicios hospitalarios, cada uno de las dependencias del hospital, visualizando, como les conté antes, todo lo que se realiza en cada lugar en cuanto a las actividades, en cuanto al recurso humano que tenemos, porque por ahí tenemos la mejor complejidad, la mejor infraestructura y el recurso humano que tenemos es más que escaso. Entonces eso no estaría brindando una calidad de atención, ¿sí? Es como que evalúa esta comisión que todo sea proporcionalmente correcto para poder brindarle al paciente la mejor calidad de atención posible. Otra de las cosas que hace es la revisión de historias clínicas y todos tipos de documentos. ¿Por qué revisan las historias clínicas? Porque supongamos que uno hizo una cirugía, en el caso nuestro, ¿no?, que vamos a estar en quirófano, uno hizo una cirugía y el paciente no firmó su consentimiento informado. Primero, ningún paciente debería ingresar a un quirófano sin su consentimiento informado, porque para eso se hace lo que se llama checklist quirúrgico. El checklist quirúrgico es una lista de verificación con diferentes ítems donde uno tiene que tildar las cosas que se cumplen y no se cumplen en cuanto a los diferentes tiempos del acto operatorio, ya sea cuando el paciente ingresa al quirófano, cuando el paciente se está operando en el quirófano y cuando el paciente sale del quirófano. Son los 3 puntos o los 3 tiempos que tiene una lista de verificación. En esa lista de verificación se usa dentro del área quirúrgica y, por ejemplo, cuando uno pide a un paciente para operarse que está en lista, el paciente ingresa a través de lo que es un transferidor de camillas y el que está adentro, que los recibe, por ejemplo, a nosotros, más allá de presentarnos, de hablar con el paciente, preguntarle si sabe de qué se va a operar, porque más de una vez los pacientes no saben de qué se van a operar, ¿sí? Y esta lista de verificación es el punto número 1 en lo que es el listado de lo que son las tareas relativas a la seguridad del paciente y la calidad de atención quirúrgica, ¿sí? Entonces, cuando uno está pensando en recibir a un paciente, lo primero que tiene que ver es su historia clínica. Y dentro de su historia clínica, visualizar el consentimiento informado. Corroborar los datos del paciente, que sea Juan Pérez y no sea Juana García, por ejemplo, ¿sí? O la otra cosa que tiene que corroborar, que pasa sobre todo en los lugares donde son bilaterales, en el caso de que tengamos que hacer una hernia, y esa hernia era derecha. Le preguntamos al paciente, ¿usted sabe que se va a operar? Sí, de una hernia. ¿En qué lugar tiene la hernia? ¿Derecha o izquierda? Entonces, si el paciente nos dice derecha y en la historia clínica dice izquierda, estamos en problemas, ¿sí? Ya no tenemos una calidad de atención, porque tal vez el cirujano leyó la historia clínica, no es el cirujano que atendió inicialmente al paciente, entonces el paciente no lo conoce, solo está en el momento quirúrgico, y al leer la historia clínica dice que la hernia es izquierda y va y lo busca y le quiere operar una hernia izquierda y en realidad no la tiene una hernia derecha, ¿sí? Entonces, todas esas cosas también son evaluadas por la Joint Commission, por este tipo de comisiones,
por este tipo de auditorías. Este tipo de auditorías de calidad va íntimamente relacionado con lo que se llama seguridad del paciente. Y el último punto, donde ponen, digamos, el ojo para evaluar y hacer la acreditación, son los procesos y las conductas que tienen tanto los empleados del lugar como los pacientes. La observación y la acreditación de los procesos es del mismo modo que nosotros habíamos visto hasta antes del parcial, donde hablábamos de cómo eran los procesos, que tenían una parte de entrada, un proceso en sí y una salida, y que la salida era el producto, lo que generábamos con ese proceso ideado. ¿Sí? ¿Recuerdan esta parte? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, objetivamente, pensando en para qué quiere una institución, para qué quiere un hospital lograr una acreditación, primero para tener mayor calidad de atención en las diferentes áreas de un hospital y después porque va posicionándose dentro de lo que es la cultura de la seguridad del paciente. Tanto seguridad del paciente como calidad, como les dije recién, van íntimamente relacionados. Si yo atiendo mal a un paciente y no, por ejemplo, viene un paciente para hacerse un análisis en laboratorio y yo no le digo que ese paciente tenía que juntar, no sé, la orina de 24 horas de tal y tal forma, y ese paciente viene y yo le tomo la orina y no sé cómo la juntó y no corroboro cómo lo hizo y no le pregunto y no nada, tal vez los resultados den alterados. Entonces ahí ya no estoy ni teniendo seguridad en el paciente, ni tampoco brindando una calidad de atención buena, ¿sí? Otra de las cosas es que la acreditación no es el fin de decir tengo el papelito de la acreditación, sino cada hospital, cada institución, cuando acredita a través de estas comisiones de calidad, lo que hace es permitirles tratar de mejorar, porque cuando uno tiene esta acreditación, no solo gana más dinero en cuanto al ambiente privado, en el ambiente público gana reconocimiento y además de eso les permite en el ambiente público aumentar la posibilidad de presupuesto. Es decir, que si un hospital tenía el año anterior un presupuesto, digo un número cualquiera, de 500 millones de pesos para todo el año, este año recertificando puede pedir más de 500 millones de pesos. O puede pedir que se le modifique la infraestructura, que se le hagan arreglos, que se le compre equipamiento o lo que fuera para aumentar su calidad de atención. ¿Se entiende para qué les sirve en este lugar, en un lugar privado y en un lugar público? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, para poder acreditar, previamente lo que hay que hacer es trabajar durante un largo periodo para poder cumplir con todos esos requisitos, que son requisitos que parecen fáciles, pero cuando uno termina hilando fino se da cuenta que no es tan fácil. Por ejemplo, una cosa que pide la Joint Commission Laboratorio es que todos los sectores de laboratorio donde se manipulen objetos cortopunzantes, por ejemplo, para poner guías de suero o para sacar sangre, sean manipulados con un envoltorio específico. Y no todos los hospitales tienen la posibilidad de acceder a ese envoltorio específico. Primero porque sale mucho dinero en la cantidad de pacientes en las que se usan, porque capaz que el precio son 10 pesos, pero 10 pesos en miles de pacientes son muchos miles de pesos, que por ahí el paciente no tiene la culpa, pero la institución no tiene un presupuesto indicado para poder acceder a brindar esta calidad de atención a todos. ¿Me entienden? ¿Y por qué tengo que trabajar durante mucho tiempo? Por ejemplo, si una institución quiere recertificar o acreditar por primera vez, lo que hace puntualmente es tratar de organizarse y antes de registrarse, como ya sabe, uno puede bajar de la página de internet de la institución, puede bajar los requisitos necesarios, entonces ahí lo que hace sería como ir adelantándose tipo trampa, de ir recabando información, tratando de cumplir con todos los requisitos necesarios y cuando tiene más o menos todo encaminado, ahí se registra porque sabe que en 2 o 3 años va a ser evaluado. Entonces el resto de lo que le queda a cumplir lo puede hacer a un largo plazo. Son como cumplir con objetivos más extensos, ¿sí? Entre lo que serían los procesos que se producen para hacer cambios y mejoras, los hospitales cuando tienen este tipo de acreditaciones, lo primero que vamos a ver son la gestión hospitalaria va a mejorar. Es decir, si un hospital
tiene diferentes falencias y recertificó para calidad, quiere decir que tiene la posibilidad de modificar esas falencias. Por ejemplo, puede un hospital que certificó en cuanto a calidad de atención sanitaria puede pedir más infraestructura, puede pedir más tecnologías, puede generar diferentes procesos en lo que es el incremento de recurso humano, ¿sí? Más en esta época que se necesita más. Y después también va a variar en lo que son los procesos administrativos, que si bien están todos incluidos dentro de lo que sería la atención integral de un paciente, el proceso administrativo es más que importante porque desde el momento en el que se registra al paciente en una institución, si nosotros cambiamos un nombre, escribimos mal un apellido, ponemos mal una fecha o algo, se distorsiona todo lo que estamos haciendo sobre ese paciente. Entonces, por eso también es muy importante la parte administrativa, ¿sí? Después yo les puse acá que algunos de los beneficios de lograr la acreditación, por ejemplo, es desarrollar un enfoque que sea asistencial mirando al paciente como desde un eje, ¿sí? No solamente mirando al paciente te brindo un estudio de rayos, te brindo un estudio de laboratorio, te opero, te vas a tu casa, sino el buscar el todo del paciente para lograr que el paciente pueda ir a una institución y hacer todo en la misma. Algo que para las instituciones privadas a veces es más difícil lograrlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una institución privada se supone que tiene una obra social o una prepaga y le permite atenderse descentralizadamente e ir a la institución como hospital, como centro de salud, para cosas de mayor complejidad. Esto se transmite y se ve, por ejemplo, cuando uno agarra la cartilla de una obra social o de una prepaga y decide ir a un médico clínico. Va al médico clínico, después va al ginecólogo, después va, no sé, al cirujano general por alguna razón o por lo que fuera, y resulta que después se tiene que operar de algo y va a la institución. ¿Cuándo llega a la institución? Cuando lo que necesita es de mayor complejidad, como una cirugía. Pero para el resto de las cosas no fue esa institución. Entonces, mirándolo desde la posición global, esa institución no termina siendo de calidad, porque no capta la atención del paciente para que vaya a un solo sitio y en ese solo sitio se haga todo, ¿sí? Esto no quiere decir que los lugares públicos cumplan 100% con eso. Más de una vez el lugar público termina cumpliendo porque el paciente está preso de esa situación. ¿Por qué? Porque si no tengo una posibilidad de atenderme en otro lugar, no me queda otra que esperar el turno que me lo van a dar a 25 años en este hospital donde estoy, ¿sí? Pero si tuviera la posibilidad económica o conocer otro lugar donde la atención fuese más rápida, capaz que el paciente se va. ¿Se entiende a qué se refiere con este tipo de enfoque? Sí, profe. Bueno, otra de las cosas que tiene como fundamento esto es fomentar la cultura de la seguridad del paciente. Como les dije, les expliqué recién que la seguridad del paciente es lo más importante para todos, desde que el paciente ingresa al hospital hasta que el paciente se va. Y cuando ingresa al hospital, no solo es el paciente el que importa, sino también su grupo familiar, más ahora que estamos en pandemia, donde, por ejemplo, había la posibilidad de que haya un solo acompañante durante toda la pandemia, y si ese acompañante no era debidamente sectorizado, debidamente señalado, donde se supiera con qué paciente estaba y demás, ese paciente podía deambular y en este momento de pandemia podía contagiarse o contagiar algo al resto de los pacientes internados y a sus familiares. Entonces, las políticas de trabajo desde la seguridad de los pacientes también tratan el entorno del paciente en sí. Otra cosa que se hacen es evaluar los aspectos de la gestión. Y acá lo que buscan es que la gestión que tenga cada lugar sea un modelo de gestión dinámica. O sea, que sea algo rápido y que sea de excelencia, ¿no? Que uno va a una institución, tiene que pedir un turno, volver a los 30 días, pedir otro turno, volver a los 30 días, y capaz que le llevó 1 año y medio el diagnóstico de una hernia, cuando sería mucho más fácil ir al cirujano directamente, que lo revise, diagnostique la hernia, lo opera el paciente y se acabó el problema, ¿sí? Entonces esas cosas tienen que ver con evaluar lo que son la gestión de las mejoras algo más práctico sobre lo que se va a realizar. Desarrollar los instrumentos de mejora tiene que ver con mirar hacia un futuro, y si bien nosotros ya teníamos procesos destinados de cierta, digamos, de cierto enfoque en lo que es calidad de atención,
lo que tenemos que ver es mirando hacia un futuro que esa acreditación se pueda sostener en el tiempo. Si nosotros acreditamos atendiendo a un paciente cada 10 minutos, por ejemplo, en la turnera, ese paciente quiere decir que cada vez que fue no esperó más de 10 minutos porque era lo que ya estaba planificado. Siempre uno planifica un tope en tiempo y le pone más menos, es decir, se planificó que el paciente sea atendido a cada 10 minutos más menos 5, o sea que puede tardar 5 minutos menos o 5 minutos más, ¿sí? Pero está dentro de ese rango. Ahora, si al año siguiente certificó con esto y el año siguiente el paciente cada vez que va a atenderse tarda 25 minutos, 1 hora, ya no está desarrollando lo que sería este instrumento de mejora. ¿Por qué? Porque intentó hacerlo para recertificar, pero después no lo sostuvo en el tiempo, no lo fue evaluando como mejora continua. Nosotros ya vimos mejora continua, lo de planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces tendría que ver dónde está el error utilizando el ciclo de Deming. Para obtener este reconocimiento, lo que es la acreditación, la institución de salud lo que debe hacer es cumplir con los requisitos de calidad y además acreditar un prestigio. Ese prestigio termina siendo un prestigio mundial. ¿Por qué? Porque si la institución que yo estoy eligiendo para que me evalúe es una institución a nivel estatal, a nivel local o es una institución a nivel internacional, dependiendo de dónde sea ese nivel de atención, va a ser la certificación que yo voy a recibir. Entonces va a ser la posibilidad que va a tener esa institución de recibir réditos que puedan ser económicos, réditos que puedan ser prácticos y materiales, o también un reconocimiento como el que tienen las instituciones públicas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es lo que nosotros nos quedaba ver sobre calidad, que ustedes sepan cómo son las auditorías, a qué apuntan, qué es lo que visualizan, de qué manera se pueden evaluar, ¿sí? Esto era lo que nos quedaba ver a futuro. Esto no lo puse dentro del parcial y tampoco lo voy a poner dentro del segundo, o sea, del otro parcial que van a tener, ¿sí? Era un tema que quedó colgado y que por eso era importante que lo viéramos para que cuando ustedes hablaran de calidad el sistema les quedara cerrado, tanto sea por los procesos como por la mejora continua y como la posibilidad de, si hice todos los procesos bien, si logro tener una mejora continua óptima y puedo certificar ante una comisión que me evalúe en forma externa, muchísimo mejor posible todavía, ¿sí? Para aumentar esa calidad de atención. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora quería hablarles del segundo examen parcial que vamos a tener. Nosotros habíamos quedado que iba a ser un trabajo, ¿verdad? Que ustedes iban a presentar. Para ese trabajo, los grupos estaban conformados, ¿no? ¿Sí? Sí, no se lo dijimos, pero yo por lo menos mi grupo lo tengo armado. Bueno, de los grupos que si están conformados, yo necesitaría que me los pasen para saber qué grupo es cada uno y además de eso, porque cada grupo va a tener un trabajo diferente. No va a ser un trabajo diferente en cuanto a la tarea que tengan que hacer, sino que va a ser un trabajo diferente porque yo les voy a dar una tecnología y ustedes van a tener que hacer un análisis con todo lo que vimos durante todo el año, ¿sí? Desde qué es la tecnología, desde cómo sería un proceso, desde cómo se licita, desde cómo se evalúa y demás, ¿sí? Con todo lo que sigamos viendo en las siguientes clases. Por eso es que necesito que cuando puedan me pasen los grupos como los tengan armados. Si es posible para la semana que viene, mejor. Si es posible, ¿sí? ¿La fecha sigue siendo el 9 de noviembre o como se atrasó el último parcial, se va a atrasar este también? No, la fecha va a ser el mismo día, el 9 de noviembre. Los temas que nos quedan ver concretamente son dos. Uno que lo vamos a ver ahora, que es bioingeniería, que por ahí no terminemos de verlo hoy, lo terminemos de ver la próxima semana. Y el último tema que tiene que ver con las características de una tecnología para lo que es lo que sería el service, lo que sería la vida útil, lo que sería la baja o la alta de patrimonio. Eso es lo que nos queda ver de todos los temas anuales.
Por eso es que quería ir adelantando, porque si la clase que viene y la otra nosotros ya estaríamos terminando, ¿sí? En la última clase podría guiarlos para que si hay algo que no hicieron bien del trabajo, lo puedan modificar. Mi idea es subirles el trabajo a presentar esta semana, para que ustedes puedan ir haciendo lo que tiene que ver con los temas ya vistos, ¿sí? Y que solo les quede hacer los temas que corresponden a la última parte, a lo que estamos viendo ahora. ¿Les parece? Y si le vamos avisando, bueno, el que no lo haya armado todavía, le va avisando por WhatsApp. Sí, por donde quieran me pueden ir avisando los grupos, no hay problema por eso. Yo pensaba subir la tarea el fin de semana, o sea, decirles cómo es el trabajo, todos los lineamientos y demás, cosa que ustedes lo lean, si no hay algo que no entendieron, la semana que viene cuando tenemos la clase me lo pregunten y así lo pueden entregar el 9 de noviembre. Y si tienen dudas, nos quedan 2 clases más para evacuar las dudas que surjan. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ver el otro archivo entonces que les mandé hoy, que tiene que ver con lo que es la bioingeniería y cómo se manifiesta, cómo desarrolla su tarea. Sí, Perdón, no entendí algo antes que arranques. sí. ¿Se entrega el 9 del 11, o sea, lo subimos a la plataforma, o hay que exponerlo? El 9 del 11 ustedes tendrían que exponerlo. Ok, ok. ¿Sí? Sí, gracias. La exposición, miren, la exposición puede ser una forma de hacerlo a través de la clase que tengamos, o si ustedes quieren y se juntan, o se ven en algún lugar, por ejemplo, no sé, cursan alguna materia presencial y se ven y se pueden juntar, pueden grabar la exposición y subirla como un video. De cualquiera de las dos formas se puede entregar. ¿Sí? Te veo a vos, Joana, haciendo el video, entregándolo. No, yo no sé qué se ríe Dulce, que es mi compañera, o sea, si me va a cocinar en su casa para que grabe o qué va a hacer. ¿Por No, qué les doy? Miren, yo creo que haciendo el asado. es Yo una hago el opción. asado y Dulce me graba mientras hablo de la licitación. Claro, por ejemplo, es una opción. No está mal lo que está diciendo Dulce tampoco. Miren, la idea no es que ustedes estén dando una clase y se pongan nerviosos dando la clase acá. Yo lo que quiero es que ustedes puedan expresar y contarle al otro lo que ustedes entendieron, ¿sí? Eso es lo que busco con el trabajo grupal, ¿sí? Primero para que puedan intercambiar diferentes ideas sobre una misma situación y después que puedan poner en palabras la explicación, ¿sí? Yo, por ejemplo, en el trabajo les voy a dar un listado de cosas que ustedes tienen que exponer. Entonces, si yo digo, no sé, la tecnología que tomé es un mouse inalámbrico. Entonces, ese mouse inalámbrico yo tengo que pensar en qué servicios de un hospital lo puedo usar, si tengo que armar una licitación o no para esto, si cuando se creó era necesario hacer un proceso de producción, si cuando se produjo cuando se compró y se compró de algún modo en el hospital, necesitaba el aporte de la tecnología determinada, si el uso que le doy es coherente, o sea, para si es eficaz. ¿Se acuerdan lo que vimos que si uno utilizaba algo de la forma en la que había sido creada, era eficaz, y si no era eficiente? Bueno, todas esas relaciones. Entonces ustedes no van a contestar un cuestionario. Ustedes cuando exponen un trabajo, lo que hacen es contar cómo hicieron. O sea, nosotros partimos desde un mouse inalámbrico, consideramos que el proceso de lo que era la evaluación del producto fue así, 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 lo van contando. Eso es lo que quiero que ustedes hagan. ¿Sí? Por eso les digo que capaz que grabándose en un video les da más tranquilidad a ustedes y pueden no olvidarse del objetivo que tienen en cuanto a lo que quieren decir. Capaz que estando en una clase frente a mí es mucho más complejo. ¿Sí? Por eso ustedes decidirán cómo lo quiere hacer cada uno. Bueno, vamos con este tema que teníamos acá. Esperen a ver si... Deben un minuto.
Espérenme que no puedo verlo. A ver ahí. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Bien. Sí. Bueno, entonces nosotros tenemos que hablar de lo que era la gestión administrativa de nuestros recursos, de los recursos de tecnología que teníamos y de la tecnología médica que habíamos adquirido. ¿Se acuerdan que la habíamos adquirido por licitación, cómo llegaba al hospital, cómo se adquirían, por los diferentes métodos y demás? Que necesitábamos el apoyo del bioingeniero del lugar, ¿por qué? ¿Por qué consideran que lo necesitamos? ¿Por qué necesitábamos que un bioingeniero nos asesore o nos brinde? Porque es quien sabe específicamente de ese tema. O sea, si bien uno conoce la utilidad, son personas especializadas en esos aparatos. Claro, pero además, ¿para qué, cuando adquiríamos una tecnología, para qué queríamos un bioingeniero? ¿En qué nos ayudaba? Lo respondieron en el examen ustedes. Para la calidad, para la prueba de calidad de la muestra. Para la evaluación de la muestra y para qué más. ¿Qué hacíamos una vez que se evaluaba y se generaba la evaluación de la muestra? ¿Cómo se llamaba eso? Para hacerle El acta de seguimiento. El acta de asesoramiento. Ah, ahí está. ¿Sí? Es el acta de asesoramiento. Bueno, cuando uno habla de la gestión que tienen dentro de un área médica, dentro de un área de salud, los diferentes proyectos, estos proyectos tienden a organizar y administrar la tarea y los recursos de una manera que el trabajo pueda realizarse de manera correcta. Para que este trabajo pueda realizarse de manera correcta en una institución necesitamos del recurso humano, del tiempo de ejecución y de dinero, ya sea presupuesto, el equipamiento en sí o lo que fuera. Con esas tres cosas se pueden generar procesos de atención que vayan destinados al paciente en cuanto a lo que es salud. Para poder destinarlos, el recurso humano lo va a elegir cualquier, persona de recursos humanos del hospital. El tiempo que vamos a tardar en la ejecución de diferentes proyectos también va a ser ilimitado porque dependiendo de cada proyecto va a ser el tiempo que tengamos en lo que es la atención, digamos, de generar ese proyecto en sí. Pero lo que más nos va a importar es cuánto vamos a invertir en ese proyecto, en esa tecnología que vamos a adquirir. Y cuando a algún hospital le sale plata adquirir algo, está hablando de gestión financiera, ¿sí? Ya no hablamos de la gestión de conseguir la tecnología, sino ya hablamos de la gestión de conseguir la plata para poder pagar lo que necesitamos, ¿sí? Las tecnologías médicas están siempre asociadas ¿a qué? A lo que son equipamientos, a lo que son sistemas, a lo que es dispositivos de uso médico. Nosotros lo que era la definición ya la habíamos tenido y lo que es tecnología médica ya lo conocemos. Así que esto lo vamos a pasar por encima. Pero, ¿por qué necesitamos que la bioingeniería genere, digamos, una atención en la salud y esté dentro de lo que es la gestión de la tecnología médica? Porque con ese recurso humano que teníamos, con el tiempo de ejecución de las tareas, con el dinero que se invierta en todo, ¿sí? Nosotros vamos a lograr hacer determinadas cosas en cuanto a lo que es la gestión de la atención de salud, de los servicios de la salud. Primero, con todo el equipamiento que nosotros tenemos y con todo lo que podemos brindarle al paciente, podemos generar prevención, diagnóstico y monitoreo de la salud, ¿sí? Con esas tres cosas estamos logrando el 50% de lo que nos piden esas comisiones para poder certificar en cuanto a calidad de productos. Si cuando nosotros compramos los productos, la bioingeniería no hubiese estado aportando y diciendo qué producto era de mejor calidad o no, nosotros con ese producto, más el apoyo del recurso humano, más el dinero que se generó para llegar a este punto de calidad de atención, no hubiésemos logrado tener una buena calidad de atención, porque capaz que usábamos 2 veces el equipamiento que comprábamos y se nos rompía. Entonces atendimos 2 pacientes y el resto quedaba colgado, ¿sí? Un ejemplo, cuando empezaron a hacerse las historias clínicas electrónicas,
empezó a recargarse mal las redes de los hospitales. Entonces, esas historias clínicas electrónicas eran el auge. La bioingeniería las había asesorado, el sistema lo había asesorado, como para que era una finalidad excelente en cuanto a la atención de los pacientes. Ahora, lo que no habían pensado es que la infraestructura hospitalaria y las redes y las repetidoras de señal de Internet eran las necesarias para llegar a todo el hospital. Entonces, llegó un momento en el que era una idea genial tener una historia clínica electrónica, pero nadie podía acceder. Entonces, si nadie podía acceder, algo falló. ¿Y quién falló? El asesoramiento de bioingeniería. Porque eso, yo puedo decir, quiero tener una historia clínica electrónica. Otro viene y dice, bueno, yo lo instalo. Pero los recursos materiales me tiene que asesorar un bioingeniero. ¿Se entiende? Lo mismo que si estoy en un quirófano. Y en el quirófano digo, quiero comprarme un bisturí armónico, que es un bisturí que se utiliza y que no corta por un corte en sí, sino que va por fricción, ¿sí? Entonces, cuando va por fricción, lo que hace es no lesionar los tejidos adyacentes. Al no lesionar los tejidos adyacentes, da mejor calidad de corte hacia el paciente y no le genera tanto ni dolor en un posoperatorio, ni lesiones en otras vísceras y demás. Ahora, si yo tengo ese bisturí armónico y no tengo pacientes para operar este tipo de cirugía donde sean necesarios, quiere decir que gasté mucho dinero al cohete, ¿sí? Un ejemplo que creo que se los di en algún momento es, nosotros en el hospital donde trabajo tenemos un fetoscopio. El fetoscopio fue una donación que un bioingeniero que teníamos en ese momento asesoró para que lo pidamos a Fundación COAS. ¿Vieron que se hacen cenas de famosos donde cada uno paga un cubierto y ese cubierto es donado a un hospital, o sea, el dinero de ese cubierto? Bueno, eso es COAS. Se hace anualmente y esa fundación brinda el dinero a determinados hospitales. Cuando nos tocó a nosotros, la idea del bioingeniero fue que compraran un fetoscopio. El fetoscopio salió hace como 5 años 700.000 euros. Resulta que hoy tenemos ese fetoscopio y nunca lo usamos, más que para mirarlo, porque no tenemos el recurso humano capacitado, no tenemos la infraestructura para poder utilizarlo y no tenemos ni el paciente para poder hacerlo. Porque los pacientes que nos llegan con diferentes patologías fetales, a veces se evalúan en un tiempo ya avanzado, donde no se puede ingresar a un útero y operar al chico adentro de la madre porque ya es un embarazo de mayor término. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué la bioingeniería debería ayudarnos en este caso y asesorar como corresponde? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto que vemos acá es el eje de lo que es la gestión de la tecnología médica desde el punto de vista del asesoramiento, ¿sí? Cuando uno quiere comprar, ¿sí? Quiere comprar tecnologías, necesita primero tener plata. Segundo, tener un bioingeniero que nos asesore en esas tecnologías. Y tercero, tener técnicos, enfermeros, médicos, o sea, el operador, el actor social que va a utilizar esa tecnología que yo compré. Cuando uno adquiere una tecnología de la triada entre lo que es la compra, la tecnología y el asesoramiento, va a salir la adquisición de esa tecnología. Nosotros esto ya lo vimos, ¿sí? Que era desde que se pedía un producto, se habilitaba la posibilidad de la licitación o la compra por back por alguno de los sistemas y se llegaba a comprar el equipamiento, ¿sí? Ahí estamos en la adquisición de la tecnología médica. Después vamos al punto del uso de la tecnología médica y ahí evaluamos desde el punto de vista de calidad, vamos a evaluar los recursos. Y una vez que ese producto, ese recurso y ese proceso ya está terminado en cuanto a que con la tecnología que teníamos, con el recurso médico que disponíamos, con el recurso humano que disponíamos, y a su vez de la forma en la que lo utilizamos, llegamos a un producto final que es lo que llamamos disposición final. Si todo esto se dio perfectamente, quiere decir que la bioingeniería asesoró correctamente, diciendo que el producto que debíamos adquirir era el necesario para las tareas que queríamos realizar y para la institución que queríamos realizar y que el recurso humano que teníamos estaba capacitado para utilizarlo. ¿Se entiende por qué es importante la bioingeniería? Porque es un pilar fundamental dentro de lo que es la adquisición, el uso y el
la disposición final o el producto alcanzado con la tecnología que se compró. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bueno, Profe, nosotros para la adquisición, uso y implementación de la tecnología, dijiste recién. acá dije que primero teníamos la adquisición, el uso y el producto final, o sea, la disposición final de la tecnología médica. ¿Cómo la vas a usar? ¿Cómo la usaste y qué lograste? ¿Sí? Compré una máquina de rayos X, tenía el técnico de rayos, la empecé a usar, saqué 500 placas a 500 pacientes, esa es mi disposición final. ¿Sí? Y fíjense que las flechas siguen, si lo ponemos en nuestra cabeza, siguen evaluando en forma continua del mismo modo que el ciclo de Deming. ¿Sí? Planificamos adquirir una tecnología, la empezamos a utilizar de la forma que queríamos, llegamos a un producto y lo que hacemos es verificar que este producto se haya usado correctamente. Si no fue así, debemos abortar este ciclo y comenzar por otro o modificar lo que haya que modificar. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bien. Bueno, después, dentro de lo que es la adquisición, esta diapo no se ve muy bien porque está muy clarita, pero se las cuento. Dentro de lo que es la adquisición de las tecnologías, nosotros habíamos visto que podíamos planificar algo que ya queríamos comprar y algo que no queríamos comprar. Cuando es algo que ya tenemos planificado, está dentro del presupuesto anual que tiene un hospital para gastar y para comprarlo, ¿sí? Y lo no planificado es todo lo que nosotros fuimos viendo de cómo adquirimos las tecnologías. Tenemos que buscar la estrategia para que se nos dé bolilla y se nos compre lo que queremos. Entonces ahí entra el juego del jefe del servicio, donde pide una tecnología en sí, donde es habilitado por la dirección médica, donde el director administrativo decide que con la plata que tiene lo puede comprar y donde se le pide la asesoría a la bioingeniería para que nos digan si es lo que nosotros queríamos o no. ¿Sí? Eso tiene que ver con la solicitud de tecnologías médicas planificadas y no planificadas. Lo planificado es lo que nosotros presentamos ante el Ministerio de Salud como hospital y decimos, esto es lo que quiero para este año. Y el Ministerio de Salud, si está de acuerdo, nos baja el presupuesto destinado a esto. A veces se accede, a veces no. Lo no planificado es lo que nosotros, no sé, pasó el presupuesto y llegó, no sé, 3 meses y digo, uy, necesito comprar un electrobisturí. Entonces ahí empiezo todo el pedido médico y toda la historia de lo que hacíamos para adquirir tecnologías médicas. La recuerdan eso, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Bueno, después, en cuanto a lo que es el uso de tecnologías médicas, cuando nosotros lo vamos a usar, ya sabemos cómo llega al sector que lo pidió y demás, comienza a ser utilizada en las diferentes áreas, y una vez que es utilizada en las diferentes áreas, ya empezamos a cruzar otras cosas, que es que el recurso humano sea capacitado para poder utilizar este tipo de tecnologías. Si el recurso humano no está entrenado y no conoce cómo usarlo, lo que voy a necesitar es que el proveedor me brinde el entrenamiento adecuado, ¿sí? O sea, que me haga, ya sean workshops, ya sea capacitaciones o lo que fuera, que me brinde la posibilidad de usar ese equipamiento de la forma adecuada, ¿sí? En eso también interviene la bioingeniería. ¿Por qué? Porque la bioingeniería, ¿qué asoció? Por ejemplo, esto que vemos acá en pantalla es una mesa de anestesia. Si la Profe, bioingeniería... ¿vos estás pasando las diapositivas? Sí, no las ves, ¿no? Eso les pregunté antes. Quedó la primera, profe, en la marrón. Porque ahora me di cuenta, por eso estaba perdida. Después me di cuenta que lo que dijiste estaba en la diapo porque yo la estoy viendo en mi compu. Esperen, que ahí voy para atrás. No Justo pasa le iba a nada. avisar y Estaba hablo yo ahí. No, como porque con el electrobisturí, sí, miren, que tenía que venir alguien de bioingeniería a... ahí voy para atrás. Por eso les había preguntado al inicio si ustedes veían las diapos, que pasaran. Porque ayer me pasó lo mismo. Di una clase para la UNPAS y en una jornada y me pasó lo mismo. No lo pude pasar, lo tuve que pasar con un archivo de PDF. Vamos a ver ahora acá. Espérenme. Espérenme un cachito. A ver. Ahí sí la ven, ¿no? Con el modo de edición. A ver, ¿Lo ven? Que todavía no se mueve.
No, pero miren, ahí lo pueden ver. Si voy a esta, a la segunda diapo. Hace un rato también se veía, con razón, yo también estaba media perdida, pero no se veía que usted lo pasaba. Por eso, ahora las ven si las cambio. Sí, Ahora sí. se ve Sí, la ahí se ve. Bueno, vamos a utilizar el modo de edición porque si no, no los puedo pasar. El modo presentación no pasa solo, no sé por qué razón. Pasa para mí, pero no para ustedes. Por eso. Bueno, en las primeras, esto lo pueden leer sin problema y es todo lo que les fui contando hasta ahora. Que se necesita un recurso humano, que se necesita tiempo, dinero para gestionar en lo que es tecnologías, utilizarlas y demás. Que la bioingeniería, esperen un momento antes que mate a alguien, que tengo mi hija acá al lado. Un minuto y ya estoy con ustedes. Perdonen. No hay problema, profe. Vamos de nuevo. Acá estamos. Bueno, lo que les contaba es que todos los que son las tecnologías médicas, la definición de tecnología médica ya la tenemos, esto lo vamos a pasar más rápido, pues ya la vimos anteriormente. ¿Qué hacemos cuando tenemos las tecnologías adquiridas, los conocimientos y el recurso humano? Lo que podemos hacer es prevención, diagnóstico, monitorizar la salud y generar un tratamiento de salud. Eso es lo que se busca con lo que se va a comprar. Digamos, que es lo que le mentimos a la dirección médica para que nos habilite la compra de tecnología. Esa es la realidad. Profe, Sí. no está presentando, ¿eh? No, ahí voy. Bueno, por las dudas. Las primeras 3 diapos, lo que les decía es que ustedes ya tenían todo eso, por eso lo pasé más rápido. Y ahí vamos con esta, que era la que teníamos que empezar a ver. Ahí sí lo ven, ¿no? Sí, porque ahí lo estoy viendo yo. Bueno, en esta diapo lo que les decía es que partiendo desde las compras, desde cuánto presupuesto tenemos financieramente hablando, desde la bioingeniería y su asesoramiento, del recurso humano, médico, enfermero, técnico y demás, adquirimos la tecnología, la utilizamos de la manera correcta y cuando llegamos a la disposición final es porque logramos producir lo que queríamos, logramos todo el proceso de adquirir la tecnología, de utilizarla y que nuestro paciente se vaya satisfecho con lo que nosotros hicimos. Y ahí dimos el ejemplo, por ejemplo, de que compro un equipo de rayos, saco la placa a 500 pacientes se van felices porque les hice las placas, ¿sí? Esto parece todo fantástico, pero si algo no funcionará bien, lo que tengo que utilizar, ¿qué es? Para ver la mejora continua. El ciclo de Bien, entonces estas flechitas, digamos, me están contando más o menos que tengo que evaluar esta gestión de la tecnología médica de este modo. Si alguna de estas cosas fallara en el uso, en la adquisición y en la forma de hacer esto, también fallaría la asesoría de la bioingeniería, ¿sí? Porque para yo decidir qué equipo de rayos iba a adquirir, le pedí a bioingeniería que me asesore y me diga si este era el equipo que yo necesitaba. No solo que lo necesitaba para hacer 500 placas, sino que era el que mi recurso humano iba a poder manejar porque estaba capacitado y además por la cantidad de pacientes que yo tenía, si me iba a servir o no, ¿sí? Todo eso es lo que evalúa bioingeniería, no solamente me dice este producto es bueno o este producto es malo. Yo puedo comprar, como les contaba hace un rato, un bisturí armónico, pero si no tengo los pacientes para operar con el uso del bisturí armónico es lo mismo que nada. Entonces ahí la bioingeniería falló en su asesoramiento. Y ahí la bioingeniería, por ejemplo, falló en el ejemplo que les di del fetoscopio que compraron en nuestro hospital, ¿sí? Compró algo donde no hay ni gente capacitada para utilizarlo, ni tenemos la infraestructura para realizarlo, ni tenemos los pacientes para realizarlo. Entonces, eso es lo que no nos sirve. Y por lo tanto, ahí la bioingeniería falló, ¿sí? Profe, ¿y eso no tiene una resolución? O sea, bueno, vendemos el fetoscopio. No se puede vender porque es una donación. A ver, Claro. viste, Sí, lo había dicho. viste que yo conté que era por COAS, no importa el precio que salga, pero lo compró COAS, entonces no lo puedes vender. Un ejemplo muy parecido pasó en el hospital de AEDO, año, que me acuerdo, creo que 94, 95. Se compró un tomógrafo, era como el auge de que los hospitales tuvieran un tomógrafo. El tomógrafo estuvo 8 años en el hall central
en el mismo container de madera sin abrirse. Ni siquiera nadie tuvo la delicadeza de abrirlo y decirlo, ah, sí, era el tomógrafo que queríamos comprar. O sea que el hospital gastó todo su presupuesto en comprar ese tomógrafo y nunca lo utilizó, ¿sí? O sea que ahí la bioingeniería para atrás. ¿Pero por qué no lo utilizó? Porque no entraba por ninguna de las puertas de rayos, no había una sala para poder ubicarlo, porque la infraestructura del hospital no estaba preparada para eso, y además no había técnico en tomografía, entonces nadie iba a poder hacer nada. Tuvieron 8 años durmiendo un tomógrafo en el hall, imagínense cuántas personas no pudieron hacerse una tomografía en ese hospital, ¿sí? Entonces eso es lo que se evalúa en cuanto a la gestión de lo que es la bioingeniería. Si la bioingeniería no asesora correctamente, genera una dificultad, como digamos, ponerle palos en la rueda a todo lo que es la gestión de la tecnología médica. Después lo otro que les conté, que era en esta diapo que se veía muy mal, era a lo que llamábamos solicitud planificada y no planificada de una tecnología, y donde les conté que lo planificado era todo aquello que podíamos pasar por el presupuesto que se pedía, y todo aquello que no era planificado era todo lo que nosotros pedíamos que se compre a lo largo del año y que pasaba tanto por caja chica, por sistema BAC o que se abrían licitaciones, ¿sí? Hasta ahí hice el repaso de todas las diapos que nos fueron viendo mientras hablé. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, lo que vemos ahora acá es cómo usamos la tecnología médica. La gestión de la tecnología médica va de la mano con que lo que compramos sea lo que necesitamos y tengamos quien lo maneje. Así de simple. Esto que nosotros vemos acá, esta máquina, es una máquina de anestesia con un sistema multiparamétrico. Entonces, en el ambiente hospitalario se adquiere una tecnología médica y se usa en diferentes áreas. ¿En qué áreas se usa? En las áreas que la pidieron. O sea que ya, el primer punto, si yo compré una máquina de anestesia, no lo voy a llevar a la guardia, porque ahí no voy a anestesiar a nadie. La máquina de anestesia tiene que ir al quirófano, a la sala de terapia intensiva, ¿sí? O sea que se compre y se use para lo que fue destinado en el lugar destinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Sí. Bien. Después, el personal que tiene que utilizar este equipamiento que se compró debe conocer el equipamiento. Si yo, que soy un actor social, no conozco la mesa de anestesia, por ejemplo, yo anestesiólogo, no conozco la mesa de anestesia y no la sé usar, lo que tengo que hacer es decirle al bioingeniero que me genere un contacto con el proveedor y que ese proveedor me dé el aporte necesario o el soporte técnico necesario y el entrenamiento para poder usarla, ¿sí? Y no solo para poder usarla, sino que me cuente cómo se instala el equipo, si en el caso de que necesite instalación, de que me diga cómo conservo el equipo, en el caso de que necesite una conservación, y que me diga también cuál es su vida útil, si se me rompe, qué tengo que hacer, a dónde tengo que acudir y demás, ¿sí? De todo eso se encarga el bioingeniero, de hacernos el nexo con el proveedor que nos vendió un producto. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Después, dentro de lo que es las personas que trabajan con las tecnologías que se adquirieron, tenemos a los operadores. Esos operadores pueden ser directos o indirectos. Los directos son todos aquellos que en forma directa utilizan la tecnología para realizar un proceso. Ejemplo, el equipo de rayos, el técnico de rayos es un operador directo. El operador indirecto sería aquel que toma la placa radiográfica y la tiene que informar, por ejemplo. Entonces, él no es el responsable de la utilización del equipo, pero sí es el responsable del informe médico. ¿Se entiende? Entonces, él ya es un usuario, un operador indirecto de esa tecnología que se adquirió. ¿Sí? ¿Vamos hasta bien hasta acá? Sí. Bien. ¿De qué se encarga la bioingeniería? Y se la llama bioingeniería clínica o electromedicina. Se encarga de ver el funcionamiento, la instalación, la capacitación, ¿sí? La puesta en marcha de las tecnologías que compramos, la vida útil, el que asegure que esté propiamente en el lugar indicado, de la forma de instalación correcta, que se haya incorporado a los sistemas que tiene la institución, o sea, que sea compatible con todo, que tengamos recursos humanos que pueda utilizarla y demás. De eso se encarga puntualmente al inicio de la adquisición de una tecnología el bioingeniero de un hospital. ¿Sí?
¿Cómo vamos hasta acá? Bien. 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 Bueno, cuando nosotros tenemos dentro del uso de las tecnologías, hay una fase que se llama fase de utilización y conservación. ¿A ustedes qué les parece que me está diciendo esta fase de utilización y conservación? De la utilización, que la tengo que utilizar de la forma que esté indicado y para lo que esté indicado. Y de la conservación, ¿qué me está diciendo? Se los dije hace 3 segundos. Me está diciendo que tengo que conocer cómo conservarla para que su vida útil sea prolongada, ¿sí? De eso se trata, de que el recurso humano pueda reconocer cuál es la tecnología que tiene delante y cómo utilizarla. ¿Sí? Sí, igual se supone que están preparados para eso y si no, le pidieron al proveedor que lo hicieran. Tal cual, tal cual. Cuando uno tiene que generar lo que se llama disposición final de la tecnología en sí, y ya no estamos hablando del uso de la tecnología. La disposición final del uso de una tecnología es lo que yo puedo producir con eso, es el producto final. Por ejemplo, de nuevo, con el equipo de rayos. Si yo con el equipo de rayos lo utilizo, yo hago un proceso y genero una placa radiográfica, la placa radiográfica sería mi producto, mi disposición final, ¿sí? Ahora, con el equipamiento en sí, cuando yo tengo una tecnología médica y esa tecnología médica termina siendo obsoleta, o sea, ya la utilicé, ya fue usada como correspondía, el asesoramiento de bioingeniería lo tuve, el aporte del soporte también y demás. Cuando esa tecnología yo ya no la uso más porque ya es obsoleta, o porque, por ejemplo, se rompió una parte y no hay repuestos, o porque, por ejemplo, está prohibida por ANMAT en nuestro país, o sea que ANMAT no la aprueba, o no sé, que ya no la utilizo porque no hago ese tipo de tareas en la institución, lo que me queda hacer es dar la baja de ese producto. Eso es la baja del equipamiento, la baja de la tecnología médica. Así como una tecnología médica al adquirirse se entrega en oficina de patrimonio y se le da el alta, ¿sí? O sea que se incluye dentro del patrimonio, cuando esa tecnología biomédica o médica ya no va a pertenecer al patrimonio porque ya no se va a utilizar más, lo que hacemos es darla de baja. Por lo tanto, también volvemos a la oficina de patrimonios para pedir la baja de tal producto y tenemos que detallar el producto del cual hablamos. Ahí también el bioingeniero en nuestro detalle va a firmar y nos va a, digamos, apoyar en lo que nosotros queremos hacer en cuanto a dar la baja del producto por la causa que sea. Nosotros podemos dar la baja de un producto, por ejemplo, en un quirófano, nosotros como instrumentadores, y decimos, no sé, este equipo de electrobisturí se rompió, no le llega corriente eléctrica, no hay placas paciente para este tipo de equipo porque es obsoleto, lo que fuera. Pero lo que no podemos decir nosotros es que le damos una baja porque el equipo está prohibido, porque no tiene habilitación para funcionar. ¿Quién se encarga de constatar todo eso? El bioingeniero. O sea, el bioingeniero es el que informa a los diferentes servicios que todas las tecnologías con las que disponemos para trabajar y para realizar una atención de calidad sobre nuestros pacientes esté habilitada, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo, por ejemplo, hace 5 años atrás tenía unos equipos de electrobisturía en funcionamiento que se llaman güeros. Y hay un número específico de cada uno. Por ejemplo, güeros 2011. Entonces, un día los estoy usando bárbaro y me llama la bioingeniera del hospital y me dice, te aviso que ANMAT prohibió los electros güeros 2011. Tenés que sacarlos de circulación. Y no me quedó otra que hacerlo. Porque, ¿qué pasa? Si yo sigo utilizando ese producto que está prohibido a nivel nacional por la entidad que habilita la utilización de las tecnologías, y a ese paciente, cuando yo lo estoy electrocoagulando porque le sangra algo, lo quemo, ese paciente, de eso soy responsable yo, que no saqué el equipamiento en el momento indicado. ¿Se entiende para qué sirve también la bioingeniería? Que también está ligada a lo que es la seguridad del paciente. Si el bioingeniero no me asesora bien sobre el producto que necesito, sobre el recurso humano que necesito para hacerlo, para generar el uso, y si cuando no se debe usar más, no me avisa que no lo tengo que usar más y me hace que yo dé la baja del equipo directamente, ese bioingeniero ya no me sirve. ¿Se entiende por qué? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, ¿les parece que dejemos acá por hoy?
Así nos queda la siguiente para ver la próxima clase. Sí, profe. Bueno, Dale, profe. si ustedes pueden ir leyendo a partir de esta diapo, ¿sí? Que es la 11 en adelante, para la próxima semana, mejor, así vamos adelantando, y si tienen preguntas las van haciendo, ¿sí? Porque en lo que viene ahora se unirían la clase siguiente y la otra, que tiene que ver con lo que es el mantenimiento preventivo, lo que es la capacitación del personal y demás. Y si bien algo hablamos recién, era todo un pantallazo, ahora es algo más específico lo que vamos a ver. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. Bueno, si no, Sube esta semana el trabajo, hijo, entonces. si voy a subir el trabajo esta semana, sí, es la idea. Ok. Más al fin de semana, pero sí. Sí, profe, yo no entendí bien qué es lo que tenemos que hacer del trabajo, pero ahí lo vas a explicar todo. En el trabajo yo le voy a explicar todo y por eso se los quiero subir para que lo lean y el martes que viene, si tienen alguna duda, me pregunten. Porque así tienen 2 semanas completas, 3 Sí, semanas mejor. completas para hacerlo. ¿Les parece? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, tomamos lista y si quieren se pueden ir desconectando. ¿Sí? Acosta, Brisa. Bueno, los saludo a todos por las dudas. Bárbaro, buenas tardes. Buenas. Albornoz, Presente. Arias, Arias tenía una reunión con el hijo en el jardín. bueno. Barrios, presente. Viudez, presente. Castro, no está. Duarte, presente. Ferreira, Presente. muy bien. Gaitán, Presente, Está bien. profe. muy bien. Gallo, Presente. Gorsky, no está. Iramaín, Presente. bien. Juárez, Presente. A Gorky le dieron la baja. ¿le dieron de baja? Ah, yo no sabía eso. Y me extrañó que ya 2 días no haya venido, que no haya estado. Bueno, Lartigau, Presente. bien. Magrino, presente. Macento, Presente. estaba. Molina y Ara. También le dieron la baja. Molina, Ximena también. Esperen que lo voy a anotar. Bien. Oliva estaba porque la vi hoy. Paulucci, presente. Pavone, presente. Muy bien. Pérez,